Muy buenas chicos, me alegro muchísimo de que estéis aquí de nuevo, estoy muy ilusionada con este vídeo y va muy enfocado a las personas que vais a empezar logopedia ahora, porque vamos a explicar unas cuantas cositas que quizás no esperéis que se dé en esta carrera, pero que se dan y con bastante profundidad. Empecemos. Seguramente las personas que vais a empezar ahora mismo la carrera habréis estado viendo qué asignaturas van a corresponder en el primer curso y habréis dado cuenta que son muy variadas, pero muy variadas, que a las 9 de la mañana podéis estar dando lingüística y a las 12 podéis estar dando anatomía, mundos completamente diferentes, pero muy necesarios para tener los conocimientos que se necesitan para cursos superiores. En este vídeo os voy a contar cuáles son las asignaturas, o más que las asignaturas, cuáles son los temarios que te chocan, que dices: ¿en qué momento damos esto? No me lo esperaba para nada. Así que si te interesa, quédate, dale me gusta si te gusta el vídeo y comenta también, que me haría mucha ilusión. Empezaremos por el primer curso. Y aquí nos encontramos metodología. Empieza a dar los estudios experimentales, cuasi experimentales, diseños de caso único, que si estudio longitudinal, transversal, validez interna, validez externa de un estudio, multitud de cosas que al final se necesitan saber para entender bien un artículo científico. Por eso es tan necesario darlo. Al principio parece que no lo vamos a necesitar como logopeda, pero cuando empiezas a leer estudios, que es lo que más vamos a hacer en la carrera, te das cuenta que sí, porque necesitas entenderlo. Al final las decisiones que un logopeda debe tomar tienen que estar basadas en la práctica, basada en la evidencia. Es decir, que las decisiones se toman con la mejor evidencia científica. Para poder tomar esas decisiones tienes que entender muy bien un artículo, debes saber contrastarlo con otro artículo. Por eso es tan importante entenderlos, y para entenderlos tienes que ver cómo se realizan, cómo se pueden controlar bastantes variables. Si ves que en un artículo hay multitud de variables externas que no están controladas, te vas a dar cuenta. Y quizá ese artículo no lo vas a tener tan en cuenta como un artículo al que te das cuenta que está muy bien controlado. Ahora seguimos con la asignatura de neurofisiología. Y en esta asignatura nos centramos muchísimo en el sistema motor. ¿Para qué nos sirve a nosotros los logopedas saber que existe una motoneurona superior, una motoneurona inferior, cómo se excita un músculo, cómo se inhibe otro? Pues muy bien, los logopedas trabajamos con multitud de pacientes y esto se traduce en que tratamos multitud de patologías. Entre ellas podemos encontrar la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que muchos de vosotros sabéis cuál es, porque es la enfermedad que padecía Stephen Hawking y es una enfermedad de la motoneurona, tanto superior como inferior. Como logopeda queremos dar siempre la mejor intervención a nuestros pacientes y para ello, si es posible, lo mejor es saber cuál es la etiología de esta enfermedad, saber qué es lo que impide al paciente comunicarse y qué es lo que le impide al paciente tragar, como en el caso de la ELA también, que ocupa las dos áreas. La enfermedad de Parkinson es otro caso igual, que está afectando a los músculos, afecta también a los músculos de la cara. Entonces los logopedas, sabiendo cuál es la base de nuestro cuerpo, cómo el cuerpo puede tener estas enfermedades, podremos actuar muchísimo mejor. Otro aspecto que llama mucho la atención conforme avanza en la carrera es dar tanto el bilingüismo. En primero lo das, pero en segundo se da mucho más también. A veces lo das en la asignatura de afasias, otras veces lo da en la asignatura de trastornos. Vale, ¿por qué se da? En logopeda tenemos la obligación de prestar los servicios culturales y lingüísticos apropiados a nuestros pacientes. Y es algo que pasa mucho y que pasaba muchísimo más antes cuando no se tenía este conocimiento científico, y es que se nos presentaba un paciente con dos lenguas y el logopeda no sabía si el retraso del lenguaje de ese paciente se debía a un aspecto cultural, de que no tenía la segunda lengua bien aprendida, o que era un verdadero retraso del lenguaje. Y aunque parezca un ámbito muy fácil, es algo bastante complicado. Entonces debemos tener conocimientos suficientes de cómo funciona un cerebro bilingüe, porque es diferente a un cerebro monolingüe. Y el hecho de que este cerebro también sea diferente nos va a dar una idea de cómo tiene que ser la intervención y cuál es el pronóstico que esperamos de estos pacientes. Por tanto, tiene gran importancia y relevancia en nuestra práctica profesional. Y la última asignatura que voy a tratar en este vídeo es la de patología del desarrollo, que también nos llama mucho la atención a los estudiantes, la he dado yo en este caso en el segundo cuatri de segundo de carrera,
Y es que en ella, en mi caso, hemos dado 30 temas enteros con 5 profesores y los 5 profesores son médicos. Entonces, claro, la forma de dar esta asignatura, o el temario de esta asignatura, son todo enfermedades, 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 enfermedades. No solamente cuál es la enfermedad X, sino saber la etiología de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son incluso los medicamentos que se recetan, que tú dices, soy logopeda, no médico, porque quiero saber eso. Pues bueno, la explicación a dar este tipo de asignatura es que hay una inmensa cantidad de factores que pueden estar influyendo en los problemas de comunicación, como son factores prenatales, perinatales y postnatales, y tienen que ser tratados. Como por ejemplo, la prematuridad es un gran factor de riesgo para problemas de comunicación, un bajo peso al nacer o estar expuesto a tóxicos durante el embarazo puede ocasionar graves problemas al bebé, tanto de la comunicación como del aprendizaje y obviamente de muchos otros tipos, pero de logopeda nos interesan esos. Por eso esta asignatura está tan centrada en la etiología de las enfermedades, en, por ejemplo, cuál es el momento del embarazo con mayor riesgo de teratogenidad, es decir, cuál es el mayor momento del embarazo donde pueden sufrir malformaciones los fetos. Esto sí nos interesa mucho a los logopedas porque pueden ser malformaciones faciales como son labio leporino, fisura palatina, que obviamente va a repercutir en la comunicación. Y en mi opinión, esta asignatura, por un lado, puede estar muy bien, pero por otro lado quizá no está lo suficientemente enfocada al trabajo del logopeda. Porque sí, en algunas enfermedades sí que nos dice que pueden tener sordera, como es una infección de citomegalovirus. Pero muchas veces nos dan enfermedades y ni siquiera nos dicen cuáles son las consecuencias o los síntomas que va a tener este bebé y cuáles son los que vamos a tener que intervenir. Y sé que eso no es una asignatura de intervención, pero es que a veces ni nos menciona cuáles son las consecuencias que a nosotros nos pueden interesar. Entonces, en ese sentido, creo que la asignatura no está del todo enfocada al logopeda, por lo menos en la UGR ahora mismo, en el 2020. En conclusión, esta asignatura sí que nos presenta a los pacientes que vamos a poder tener, pero quizá podría estar mucho mejor enfocada al logopeda. Espero haberos ayudado un poco a comprender un poco más qué vais a encontraros cuando entréis a la carrera. Hay de todo, vais a dar de todo y unas asignaturas os van a gustar más, unas asignaturas os van a gustar menos, pero desde luego estoy muy segura que si habéis escogido esta carrera vais a terminar contentos si tenéis vocación de verdad. Si no la tenéis, quizá la encontréis porque es una profesión preciosa. Y muchísimo ánimo a todos los que vais a empezar. Espero que os encante la carrera, que empecéis con mucha fuerza y continuéis así a lo largo de toda ella. Muchas gracias por verme y un besito. Chicos, editando me he dado cuenta que se me ha olvidado decir algo súper importante. Y es que en la cajita de descripción os voy a dejar un enlace a la página web del Colegio de Logopedas donde vais a encontrar información súper valiosa sobre cuáles son los objetivos y las competencias de logopeda de una manera muy extensa y concisa. Así que ir corriendo a verla.